Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde continuaremos desarrollando el contenido de la unidad número 14 de cintura escapular. Realizaremos una integración anatómica para el análisis biomecánico de la estructura y función del húmero. Continuamos con la segunda parte del tema. Vamos a tener en cuenta los siguientes puntos a desarrollar. La descripción anatómica de las articulaciones, en este caso vamos a desarrollar la articulación glenohumeral o escapulohumeral y la articulación subdeltoidea o subacromial, teniendo en cuenta la siguiente descripción: la denominación de las mismas, el tipo, el género, la descripción de las superficies articulares y de sus medios de unión. Luego vamos a tener en cuenta las estructuras que actúan en una unidad biomecánica como estabilizadores pasivos y activos de la misma. Vamos a describir las estructuras que componen el espacio subacromial y qué estructuras contiene el mismo, y los movimientos en los tres planos del espacio que realizan estas articulaciones. Y por último, analizaremos el ritmo escapulohumeral. Como mencionamos, vamos a desarrollar la articulación escapulohumeral y la articulación subacromial o subdeltoidea, que se encuentra en el espacio comprendido entre la cara inferior del acromion y la cara superior de la cabeza humeral. Comenzamos desarrollando la descripción de la articulación glenohumeral. El tipo es una diartrosis o articulación sinovial. Si observamos, vamos a observar la cabeza humeral, que representa 1/3 de esfera, y la cavidad glenoidea del omóplato. El género es una enartrosis o esferoidea, y las superficies articulares vamos a tener, por un lado, como mencionamos, la cavidad glenoidea del omóplato, y por el otro la cabeza humeral, que es sumamente convexa y representa 1/3 de esfera. Incrementando los puntos de contacto y la congruencia articular, debido a que la cavidad glenoidea es una superficie sumamente plana, se va a adherir a la periferia de la misma un rodete glenoideo, o también conocido como labrum. Acá se observa la estructura del rodete glenoideo. Y por el otro lado, como medios de unión, vamos a tener, como en toda diartrosis, una cápsula articular y estructuras ligamentarias, que las agrupamos en dos: en los ligamentos coracohumerales y los ligamentos glenohumerales. Los mismos los diferenciamos en un ligamento superior, medio e inferior. Si observamos esta imagen en un plano frontal, podemos distinguir los ligamentos coracohumerales y el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. Cuando consideramos la descripción de las superficies articulares, tenemos que tener en cuenta la orientación de las mismas. Considerando en un plano horizontal, recordamos que la cabeza del húmero estaba orientada hacia medial, hacia arriba, determinada por el ángulo de inclinación, y hacia atrás, determinada por el ángulo de declinación, que, como estaba orientada hacia posterior, se denomina ángulo de retroversión, el cual era de 30 grados. Cuando analizamos en un plano horizontal la disposición del omóplato, el eje del omóplato con respecto a un plano frontal también se encontraba en una orientación de 30 grados hacia adelante. Estas orientaciones del plano de la escápula y de la retroversión humeral
van a generar un incremento de la congruencia articular de la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, al orientarse en el mismo plano. Por el otro lado, cuando vemos la morfología de las superficies articulares, vamos a recordar que las superficies articulares están cubiertas de cartílago hialino, que la cabeza del húmero es sumamente convexa, como mencionamos representa un tercio de esfera, es sumamente convexa en sentido vertical y anteroposterior, y la cavidad glenoidea es levemente excavada en sentido vertical y en sentido anteroposterior. Esta incongruencia entre las superficies articulares, debido a que la cabeza del húmero tiene una extensión de su superficie 3 veces mayor que la cavidad glenoidea, genera una incongruencia articular importante que favorece a la movilidad, pero contrarresta con respecto a la estabilidad. Por eso se menciona como la articulación más móvil, pero más inestable del cuerpo. Es muy móvil, pero es poco estable. En este gráfico, en un plano horizontal, está representada la superficie de la cabeza humeral, que representa, como mencionamos, un tercio de esfera, y la superficie de la cavidad glenoidea, que solo puede contactar con un tercio de la superficie de la cabeza humeral, lo que implica que la cápsula articular, en cualquier posición que adopte la articulación escápulo-humeral, va a contactar con la cabeza humeral. Si observamos, como mencionamos, para incrementar la congruencia y la concavidad de la cavidad glenoidea, la articulación presenta un rodete o labrum, rodete glenoideo labrum, que es un fibrocartílago que se adhiere en toda la periferia de la cavidad glenoidea a forma de marco o de burlete. El mismo presenta 3 caras. Una cara posterior, que es la cara que presenta inserción en el reborde de la cavidad glenoidea, una cara interna que va a estar cubierta de cartílago hialino, que es la que genera la mayor concavidad de la superficie glenoidea, incrementando esta, y una cara externa o periférica donde presta inserción a las inserciones mediales de la cápsula articular. Si observamos en una vista superior, en un plano horizontal, podemos observar la incongruencia articular, la gran superficie de la cabeza humeral en relación con la superficie de la cavidad glenoidea. En esta imagen, donde observamos en un plano sagital la cavidad glenoidea, vemos la morfología de la misma, la cual es ovalada, presenta un mayor diámetro vertical que anteroposterior y un engrosamiento en su parte inferior. Una leve escotadura en su parte anterior, que es la escotadura glenoidea, y está cubierta por encima por las 2 apófisis, la apófisis coronoides y el acromion. Si observamos las dimensiones en relación a la cabeza humeral, la cavidad glenoidea presenta en su diámetro vertical 35 milímetros y la cabeza humeral representa 50 milímetros. Y con respecto al diámetro transversal o anteroposterior, en la cavidad glenoidea encontramos 24 milímetros y en la cabeza humeral 45 milímetros. Las diferencias
son importantes, lo que denota que gran parte de la cabeza humeral, en cualquier posición que adopte el húmero, no va a lograr el contacto completo de la superficie sobre la cavidad glenoidea. Los medios de unión de la articulación, por supuesto, como toda diartrosis, va a tener una cápsula articular. Acá lo observamos en un plano frontal. La estructura de la misma se va a constituir con la forma de manguito. Va a tener una circunferencia interna o medial y una circunferencia externa o lateral. La circunferencia interna se va a insertar en la cara externa del rodete glenoideo y en la superficie estrecha que continúa a la cavidad glenoidea, que denominamos cuello del omóplato. En el caso de la circunferencia externa, en la mitad superior va a insertarse en el labio externo del cuello anatómico del húmero, pero en su mitad inferior va a descender hasta el cuello quirúrgico del húmero. Este descenso le va a permitir generar un repliegue axilar que va a permitir en los movimientos de abducción que se despliegue la cápsula y permitir la amplitud y el rango normal de movimiento de la articulación, que es de 180 grados. Si observamos en este corte frontal la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, vamos a poder distinguir el cartílago articular que recubre ambas superficies, el rodete glenoideo insertado en la periferia de la cavidad glenoidea, la cápsula articular que, como mencionamos, se inserta en el rodete y en el cuello del húmero, en la zona periférica medial, y en su zona periférica lateral se va a insertar en el cuello anatómico, y en la parte inferior desciende 1 centímetro por debajo del cartílago articular, insertándose en el cuello quirúrgico. Genera este repliegue o receso que va a permitir el despliegue de esa zona de la cápsula en el movimiento de abducción. Otra estructura que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la estructura de la cápsula articular es el tendón de la porción larga del bíceps, el cual es intraarticular extrasinovial. Y observamos el receso axilar en la parte inferior de la cápsula. En el caso del tendón de la porción larga del bíceps, como mencioné, es intraarticular, pero es extrasinovial. Recordemos que el bíceps braquial presenta en su inserción proximal 2 cabezas o porciones: la porción corta o cabeza corta, que se inserta en el vértice de la apófisis coracoides, y la porción larga o cabeza larga del bíceps, que se inserta en el tubérculo supraglenoideo. El tendón va a tener una dirección transversal sobre la cabeza humeral, luego se va a ubicar en el surco intertubercular o corredera bicipital, descendiendo por la cara anterointerna del húmero. Los 2 vientres musculares se van a fusionar en un tendón común y en su inserción distal va a presentar en la tuberosidad bicipital del radio. Con respecto a la porción larga o cabeza larga del bíceps, es la porción intraarticular extrasinovial. Si observamos nuevamente el gráfico anterior, vamos a ver la disposición transversal
del tendón y luego una disposición vertical al transcurrir por la corredera bicipital. Este tendón va a encontrarse en tres posiciones distintas. Por un lado puede estar el tendón adherido a la cara profunda de la cápsula, esta estructura está representando la cápsula articular, y puede estar cubierto por la membrana sinovial. Otra posibilidad es que el tendón esté cubierto por la membrana sinovial, la cual realiza un repliegue o pequeños repliegues y fondos de saco que unen al tendón a la cara profunda de la cápsula a través de un mesotendón. Y otra de las alternativas de la disposición que pueda tener el tendón de la porción larga del bíceps es que encontramos la cápsula, la cara profunda de la cápsula cubierta de membrana sinovial, y la membrana sinovial genera una envoltura que aísla el tendón recubriéndolo completamente. Se plantea que en el trayecto intracapsular pueden presentarse estas tres disposiciones del tendón. Lo que tenemos que recordar es que siempre tiene una disposición extrasinovial, no está cubierto por la sinovial de la cápsula articular. Los medios de unión de la cápsula articular. Vamos a tener en cuenta que la cápsula articular, como mencionamos, tiene forma de manguito. Está compuesta de un tejido conectivo fibroso, pero sumamente laxo, que le permite distenderse en la amplitud de movimientos de los rangos articulares que tiene la articulación escapulohumeral. Por el otro lado, aísla la cavidad articular del resto de los tejidos circundantes, es delgada y permite esa separación pasiva de las superficies articulares. Se plantea que tiene una cantidad de líquido sinovial de 1 milímetro en condiciones fisiológicas normales, pero se le puede inyectar e introducir hasta 15 milímetros de líquido. Esa presión del líquido generaría una separación de las superficies articulares entre 2 a 3 centímetros, lo que implica el volumen que puede distender la cápsula articular. En el caso de una capsulitis retráctil, donde la cápsula está en una situación patológica, fibrosada, no permite introducir más de 5 mililitros. Genera, como todas las cápsulas articulares, una presión negativa que estabiliza pasivamente la articulación, porque esa presión infraatmosférica favorece la coaptación, el contacto de las superficies articulares. Por el otro lado, en el caso de la articulación escapulohumeral específicamente, mantiene una íntima relación con los ligamentos coracohumerales y glenohumerales, los cuales son engrosamientos de la misma cápsula, con el tendón de la porción larga del bíceps braquial, que como recordamos se inserta en el tubérculo supraglenoideo, con el tendón de la porción larga del tríceps braquial, el cual se inserta en el tubérculo infraglenoideo, y con los tendones de los músculos del manguito rotador que la envuelven y la refuerzan, estabilizándola activamente. Cuando analizamos los medios de unión de la cápsula articular, podemos ver la estructura de la misma en un preparado anatómico. En la parte posterior observamos que la laxitud que presenta la cápsula articular, y al realizar los movimientos de rotación interna y de rotación externa, cómo se distienden
ante los movimientos de abducción o de aducción. Observamos el receso axilar en la parte inferior. En el caso de los medios de unión de las estructuras ligamentarias, como mencionamos, vamos a encontrar los ligamentos coraco-humerales, acá en un gráfico del libro del Capangi. Vemos en una vista lateral, en un plano sagital, los ligamentos coraco-humerales, que se extienden desde la apófisis coracoides, desde la base y la cara externa de la apófisis coracoides, al troquíter y al troquín, o a la tuberosidad mayor del húmero y a la tuberosidad menor del húmero. Estos ligamentos se denominan ligamento coraco-troquinteriano, el que se extiende al troquíter, y ligamento coraco-troquiniano, el que se extiende hacia el troquín. Los ligamentos glenohumerales, como mencionamos anteriormente, sí, los vamos a encontrar en un plano anterior de la articulación. En una vista anterior, en un plano frontal, vamos a observar el ligamento glenohumeral superior, el cual se extiende presentando una inserción en la parte superior y anterior de la glena, muy próximo a la inserción de la porción larga del bíceps en el tubérculo supraglenoideo. Se extiende transversalmente a una escotadura que se encuentra entre el cuello anatómico y el troquín. En el caso del ligamento glenohumeral medio, la inserción proximal es supraglenoidea, al igual que el glenohumeral superior, pero se extiende transversalmente hacia abajo, hacia la base y borde interno del troquín. Y en el caso del ligamento glenohumeral inferior, este tiene una estructura de hamaca que recubre todo el reborde posterior de la cavidad glenoidea y se extiende hacia el cuello quirúrgico del húmero. Es el ligamento que tiene mayor resistencia de los tres ligamentos glenohumerales. Observamos ahora en una vista lateral, en un plano sagital. Esta sería la cara anterior de la articulación y esta la cara posterior, la cavidad glenoidea, la apófisis acromial y la apófisis coracoides. Acá vamos a distinguir el ligamento glenohumeral superior, que es el más delgado y el menos resistente de los tres ligamentos glenohumerales, luego el glenohumeral medio y en la parte inferior el ligamento glenohumeral inferior. El glenohumeral inferior se determinó por estudios artroscópicos, ya que estos ligamentos están sumamente adheridos a la cápsula. A partir de estudios artroscópicos se pudo ver la estructura que presenta el ligamento glenohumeral inferior. Presenta una banda anterior, una banda posterior y un receso axilar que une ambas bandas. Por eso se lo considera en la actualidad como un complejo ligamentario al ligamento glenohumeral inferior. Ahí distinguimos la banda anterior, la banda posterior, unidas por este receso. Si observamos las imágenes en un plano frontal de la vista anterior de la articulación, vamos a volver a distinguir las estructuras ligamentarias de los ligamentos coracohumerales, que se van a extender desde la apófisis coracoides al troquín y al troquíter. Va a ser el ligamento coraco-troquinteriano y
el ligamento coracotroquiniano. Por otro lado, tenemos los ligamentos que mencionamos anteriormente, los glenohumerales. El glenohumeral superior, el glenohumeral medio, que va a tener una dirección más oblicua hacia abajo y afuera, y el ligamento glenohumeral inferior, que mencionamos como el complejo ligamentario inferior. Entre el ligamento glenohumeral superior y el glenohumeral medio se produce un foramen denominado foramen oval o de Weybridge. Entre el ligamento glenohumeral medio y el glenohumeral inferior encontramos el foramen de Rouvier. La zona más débil de la cápsula corresponde al foramen de Rouvier y es por donde se producen las luxaciones, o sea, el desplazamiento de la cabeza humeral hacia una dirección anterior e inferior de la misma. El foramen oval o de Weybridge se encuentra reforzado por el tendón del músculo subescapular. Por esta razón es un foramen que no presenta debilidad. Si observamos el mismo gráfico en un plano frontal del testú, vamos a encontrar la estructura del ligamento glenohumeral superior, la estructura del glenohumeral medio, la del glenohumeral inferior, entre el glenohumeral superior y medio el foramen de Weybridge oval, y entre el glenohumeral medio y el inferior el foramen de Rouvier. Y por supuesto en la parte superior los ligamentos coracohumerales. Ahí se distinguen el foramen de oval y el foramen de Rouvier. Como estuvimos observando las estructuras ligamentarias que refuerzan la cápsula articular, las vamos a encontrar en una superficie superior y en una superficie anterior e inferior, pero en la cara posterior de la cápsula, esto es una vista posterior en un plano frontal, solamente vamos a observar, carece de ligamentos y solamente vamos a observar la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior. Observamos la representación en un plano sagital, ¿sí? Vemos la disposición de la cavidad glenoidea, la cual está rodeada en su zona periférica por el rodete glenoideo o labrum, y vamos a distinguir el ligamento coracohumeral, el cual es superior, el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio, entre ambos el foramen de Weybridge o foramen oval, y el complejo ligamentario glenohumeral inferior con sus dos bandas anteriores y el receso axilar, que actúa a forma de hamaca, estabilizando la parte inferior de la cápsula articular. La banda anterior, la bolsa axilar y la banda posterior. Y por supuesto, como ya mencionamos, el tendón de la porción larga del bíceps, que es intracapsular extrasinovial. Ahí marcamos el foramen oval o de Weybridge. En este video, donde observamos la estructura de los ligamentos coracohumerales, glenohumeral superior, medio e inferior,
También podemos aprovechar para destacar los ligamentos córacoclaviculares, el ligamento transverso que cierra la escotadura coracoidea, y vamos a poder observar un ligamento que une el acromion con la apófisis coracoidea, el ligamento coracoacromial, y también podemos observar el ligamento transverso que estabiliza al tendón de la porción larga del bíceps en su corredera. Ahora vamos a visualizar el video. Acá observamos las estructuras ligamentarias que mencionamos en un plano frontal. En una vista superior vamos a observar el ligamento coracoacromial, la articulación acromioclavicular con su ligamento superior, y en la parte posterior la banda posterior, acá la banda anterior del complejo ligamentario inferior. Observemos que en la cara posterior la cápsula no presenta refuerzos ligamentarios. La estabilidad articular es fundamental. Como sabemos, una articulación es la unión de dos o más estructuras óseas, las cuales se tienen que mantener en contacto, y ese contacto se va a mantener gracias a la estabilidad articular de estructuras pasivas o estáticas que van a actuar cuando la articulación está en reposo, o de estabilizadores activos o dinámicos cuando la articulación está en movimiento. En el caso de los estabilizadores pasivos o estáticos, en todas las unidades biomecánicas vamos a tener tres estructuras que los determinan. Uno es la congruencia articular. Cuanto más puntos de contacto tiene una superficie articular, mayor congruencia y mayor estabilidad. Por el otro lado, la presión negativa intracapsular, que como mencionamos es un factor de coaptación de las superficies articulares. Y en el último caso mencionamos las estructuras ligamentarias, las cuales van a actuar como estabilizadores si están en máxima tensión. Los estabilizadores activos o dinámicos que van a estabilizar la unidad biomecánica en movimiento van a ser los músculos periarticulares. En el caso de los estabilizadores activos o dinámicos más próximos de la articulación escápulo-humeral son los tendones del manguito de los rotadores o cofia de los rotadores, que envuelven la cabeza humeral en toda su periferia, dejando solamente en la parte inferior y en la parte anterior un receso, un espacio sin estar cubierto por estas estructuras. Si vemos en un plano frontal, observamos la estructura del músculo subescapular, el cual tiene la inserción medial en la fosa subescapular y la inserción lateral en el troquino. En un plano frontal, una vista posterior, vamos a observar las otras tres estructuras musculares. El músculo supraespinoso, que se inserta en la cara superior del troquíter, el músculo infraespinoso, que se inserta en la cara media del troquíter, y el músculo redondo menor, que presta inserción en la cara inferior del troquíter. Nuevamente observamos en un plano sagital y una vista lateral la estructura muscular que forma el manguito de los rotadores. Por delante, el músculo subescapular. Hacia la parte superior encontramos el músculo supraespinoso, que se continúa hacia atrás con el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor.
entre el músculo supraespinoso y el músculo subescapular se encuentra el intervalo de los rotadores, el cual está reforzado por el tendón de la porción larga del bíceps y el ligamento córaco-humeral. Observamos la imagen de cobertura que generan los músculos del manguito rotador en un plano sagital: el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Ahora vamos a describir el espacio subacromial que, como mencioné al comienzo de la presentación, este espacio va a encontrarse entre la cara inferior del acromion y la cara superior de la cabeza humeral. El acromion con la apófisis coracoides presentan una unión a través de un ligamento que es el ligamento córaco-acromial, que le hace de techo a la cavidad glenoidea. Observemos acá la apófisis coracoides, la apófisis acromial y el ligamento córaco-acromial que se dispone transversalmente sobre la articulación escápulo-humeral. Este espacio subacromial es aproximadamente de 1 centímetro de altura entre la parte superior de la cabeza humeral y la cara inferior de la apófisis acromial, cerrado por este arco córaco-acromial. Vamos a encontrar dentro de este espacio la bursa subacromial, así como el músculo y tendón del supraespinoso, el tendón de la porción larga del bíceps y la porción superior de la cápsula articular. Entonces, sintetizando, el contenido del espacio subacromial está comprendido por las siguientes estructuras: la bursa subacromial, el músculo y el vientre muscular y el tendón del supraespinoso, el tendón, la parte superior de la cápsula articular y el tendón de la porción larga del bíceps. Si este espacio se encuentra reducido, se van a comprometer estas estructuras, generando mayor compresión y fricción de las mismas. Ahora, en este espacio se conforma lo que denominamos una pseudoarticulación denominada subdeltoidea o subacromial. ¿Qué sucede? Para evitar el roce entre el músculo supraespinoso y el acromion, encontramos la bolsa subacromial y va a evitar la fricción en los movimientos de abducción. Es una pseudoarticulación de deslizamiento, la articulación subdeltoidea o subacromial. Lo que va a buscar es disminuir la fricción que pueda existir entre el vientre y el tendón del músculo supraespinoso y entre la cara inferior del acromion, y entre el tendón del supraespinoso y la cara inferior del músculo deltoides. Encontramos dos bolsas: la bolsa serosa subacromial, que va a proteger al supraespinoso de la fricción sobre la cara inferior del acromion, y la bolsa serosa subdeltoidea, que va a disminuir la fricción entre el tendón del supraespinoso y la cara inferior del músculo deltoides. En algunos casos, algunos anatomistas consideran a esta bursa como una sola bolsa serosa que se extiende lateralmente. La cara inferior del músculo deltoides
es la que destacamos en esta imagen, y la cara superior del supraespinoso. Observemos acá en un gráfico del Kaplan-Meier en un plano frontal, podemos observar la articulación acromioclavicular, la estructura del músculo deltoides, la estructura del músculo y el tendón del supraespinoso y la bolsa subacromial y subdeltoidea, que en algunos casos se compone de una sola bursa. El músculo supraespinoso, el músculo deltoides y la bolsa serosa subacromial. Si lo observamos en un movimiento de abducción, cómo se comporta esta articulación en un plano frontal, vamos a encontrarnos con que el deslizamiento del músculo deltoides y del músculo supraespinoso al contraerse en el momento de abducción generan una fricción entre la cara inferior del deltoides y la cara superior del supraespinoso, que va a estar amortiguada y reducida esa fricción gracias a la bolsa serosa subacromial, que va a evitar el desgaste de estas superficies musculares. Ahora vamos a observar los movimientos que realiza la articulación escapulohumeral en un plano frontal, los movimientos de abducción y aducción; en un plano sagital, los movimientos de flexo-extensión; y los movimientos de rotación en un plano horizontal, los movimientos de rotación interna y rotación externa. Ahora vamos a desarrollar por último el ritmo escapulohumeral. Durante el movimiento de abducción del hombro existe un ritmo cinético entre la articulación escapulohumeral y la articulación escapulotorácica, de una relación entre ambas de 2:1. En el movimiento de abducción, cada vez que se mueva nuestro hombro 3 grados, 2 grados van a corresponder al movimiento de la articulación escapulohumeral y 1 grado al movimiento de la articulación escapulotorácica. Esta relación la determinó Niemann hace varias décadas, determinando que debe haber una concordancia en el ritmo cinético de las dos articulaciones. Esto es relevante ya que si nosotros necesitamos realizar un movimiento de abducción, la escapulotorácica debe acompañar el movimiento de abducción con una báscula externa o rotación ascendente para permitir que la cavidad glenoidea se oriente hacia arriba y logre la amplitud del rango normal de movimiento completa de 180 grados. Entonces, si analizamos este ritmo, es sucesivo, no es sucesivo, sino es continuo. A medida que se mueve la articulación escapulohumeral, se debe mover la articulación escapulotorácica. Este ritmo se plantea que comienza a los 30 grados de abducción. Entonces observamos que si logramos una abducción de 180 grados, vamos a corresponder 60 grados a la articulación escapulotorácica, que va a realizar una báscula externa o rotación ascendente, y a 120 grados de la articulación escapulohumeral, que va a realizar un movimiento de abducción, completando entre ambas
los 180 grados de abducción. Por supuesto que el ritmo escapulohumeral que plantea la relación entre la articulación escapulohumeral y la escapulotorácica no podría hacerse aislado si no realizamos una combinación de movimientos en el resto de las articulaciones que componen el cíngulo del hombro. Vamos a observar en este gráfico que marca los 60 grados de rotación superior o de báscula externa de la articulación escapulotorácica, los 120 grados de abducción de la articulación glenohumeral, para completar los 180 grados de abducción del hombro, pero estos movimientos se van a dar sumados a los movimientos de la articulación esternocostoclavicular y acromioclavicular. La clavícula va a tener que realizar un movimiento de ascenso en su extremo lateral y un movimiento de rotación posterior y una retracción. O sea, la clavícula va a hacer un ascenso, una rotación posterior y una retracción de su extremo lateral para acompañar el movimiento de abducción de 180 grados. Sumado a esto, la escapulotorácica, el omóplato, no se puede mover simplemente en un plano frontal, realizando solamente una báscula externa, sino que va a realizar una inclinación posterior y una rotación externa que va a favorecer esa amplitud de movimientos. Acá vamos comprendiendo la importancia de la indemnidad de todas las unidades biomecánicas que componen el cíngulo del hombro. Observemos en el plano frontal cómo se presentan los movimientos de esta articulación. La coordinación que tiene que presentar la escapulotorácica simultáneamente con la escapulohumeral, manteniendo esa relación de 2 a 1, pero la coordinación de movimientos continuos que debe presentar la clavícula, así como en su extremo medial como en su extremo lateral. Asciende, rota posteriormente, permitiendo una retropulsión, logrando la amplitud de 180 grados. Finalizando la presentación, integremos los conceptos que analizamos. Analizamos la articulación glenohumeral. El tipo es una diartrosis o sinovial, el género es una enartrosis o eferoidea, las superficies articulares, ¿sí? La orientación de las mismas, la cabeza humeral está orientada hacia arriba, hacia medial y hacia posterior, y la cavidad glenoidea con respecto a un plano frontal está ubicada a 30 grados, lo que genera mayor congruencia articular. Los medios de unión que presentan van a ser la cápsula articular, con todas las características que mencionamos, recordemos su laxitud, los ligamentos coracohumerales y los ligamentos glenohumerales, que van tanto la cápsula articular como los ligamentos más la congruencia articular van a ser los estabilizadores pasivos de esta unidad biomecánica. Recordemos que solamente tenemos ligamentos en la parte anterior e inferior de la articulación y por el otro lado hay una gran incongruencia articular y tienen mucha movilidad pero gran inestabilidad. Los estabilizadores activos dinámicos, que van a ser los músculos periarticulares, específicamente en la articulación escapulohumeral, el manguito de los rotadores, las estructuras que componen el espacio subacromial,
la articulación subdeltoidea o subacromial, que es una pseudoarticulación que favorece el deslizamiento entre la cara inferior del deltoides y la cara superior del supraespinoso, separando ambos estructuras con la bolsa subacromial para evitar la fricción de las mismas. La articulación subdeltoidea en abducción, cómo se comporta el deslizamiento de estos dos planos musculares, los movimientos que presenta la articulación glenohumeral en los tres planos del espacio y la importancia de la coordinación de todas las unidades biomecánicas en el ritmo escapulohumeral, que presenta una relación entre la articulación escapulohumeral de 2 grados en relación a la escapulotorácica de 1 grado. Terminando la presentación, continuamos con Mafalda estudiando biomecánica, y acá se suman los amigos de Mafalda, que como siempre les decimos desde la cátedra, mejor es estudiar en conjunto. Entre muchos es más simple el estudio y el aprendizaje. Muchas gracias por su atención.